Vamos a ver en este vídeo las oraciones impersonales. En primer lugar, vamos a definirlas. Si preguntamos en clase qué es una oración impersonal, muchos diréis las que no tienen sujeto. Y no os falta razón, pero si se nos pide una definición, podemos concretarla diciendo que son aquellas que no tienen sujeto léxico o que no podemos delimitarlo. Luego vemos qué es eso de que no podemos delimitarlo. Las oraciones impersonales las vamos a formular siempre en singular y con la tercera persona, a excepción de las eventuales, que lo haremos con la tercera persona del plural, y las de infinitivo, que obviamente van en infinitivo, aunque estas de infinitivo las trabajaremos una vez que veamos las oraciones subordinadas. Los tipos de oraciones impersonales que vamos a ver son los siguientes. Vemos 8 tipos en esta clasificación. Es probable que en otros sitios encontréis clasificaciones distintas, probablemente con menos grupos. No es que sea esta mejor ni mucho menos, es otra clasificación. Podríamos haber puesto, por ejemplo, estos 3 grupos relacionados con el clima y con el paso del tiempo en un mismo grupo, pero ahora veremos por qué los hemos separado. Esas impersonales eventuales son las que nos contestarán aquello de no poder delimitar el sujeto y son las únicas que vamos a formularlas en plural, como hemos dicho antes. Y las de infinitivo se estudian en un nivel más avanzado, cuando se está trabajando con las oraciones subordinadas, pero al menos ahora que sepáis que existen. Las primeras oraciones impersonales, las típicas, son las del verbo haber. El verbo haber siempre es impersonal. Vemos aquí algunos ejemplos. Hay jugadores extraordinarios en el Real Madrid. Había grandes tenistas a finales de los años 90. En este había nos equivocamos mucho. No podemos decir habían. Recordad que el verbo concuerda con el sujeto, no con el complemento directo. Grandes tenistas es complemento directo, no sujeto. El verbo haber, como hemos dicho, es impersonal, así que no tiene sujeto y por tanto lo conjugamos siempre en singular. Vemos un ejemplo más. Hubo mejores épocas para el baloncesto español. Como veis, aunque el complemento directo sea un sustantivo en plural, el verbo sigue yendo en singular. Y cuidado, una cosa es el verbo haber cuando funciona como verbo principal, como en estos casos que acabamos de ver, y otra cosa es cuando es un verbo auxiliar. Cuando es un verbo auxiliar tiene plural, como en habían venido temprano o habíamos visto esa película, pero es que ahí los verbos son venir y ver. Haber obviamente forma parte del verbo, pero como verbo auxiliar. Vemos los verbos de fenómenos atmosféricos. Verbos como llover, refrescar, nevar, diluviar, son verbos impersonales, no tienen sujeto. Otra cosa es que se usen en sentido figurado y digamos, por ejemplo, lloverán críticas. Ahí sí tienen sujeto, pero si estamos hablando del tiempo, son siempre impersonales. Y lo mismo ocurre con los verbos referidos al tiempo cronológico, como amanecer o anochecer. Son impersonales, aunque los podemos usar de forma personal cuando no estamos refiriéndonos al tiempo en sí, al momento en el que el sol aparece o se esconde, cuando lo usamos con el significado de levantarnos, como en amaneceremos cansados, o de aparecer a primera hora, como en las calles amanecieron inundadas. Luego, que por eso lo hemos puesto en un grupo aparte, tenemos las oraciones que se refieren también al tiempo atmosférico o cronológico, pero que no se hacen con verbos particulares para el tiempo, sino con los verbos hacer, ser o estar. Vemos aquí varios ejemplos como hace frío, hace 2 décadas, está oscuro o es demasiado tarde. Luego tenemos las impersonales reflejas. Son oraciones impersonales que se construyen siempre con el morfema verbal se. Ese morfema va a formar parte del verbo, como en se vive bien en Valencia, que Augusto se está en clase de lengua, se duerme mal en esta cama o en aquellos tiempos se salía demasiado. En el análisis sintáctico marcaríais todo lo que aquí veis en azul como núcleo verbal. Luego tenemos las dichosas impersonales eventuales que rompen con eso de que las oraciones impersonales no tienen plural. Yo tengo mis discrepancias con esto de las eventuales y me cuesta decir que no tienen sujeto, tanto léxico como gramatical, pero bueno, hay que verlas así. Así que tenemos que saber que no podemos delimitar el sujeto, o sea, hay alguien que realiza esa acción del verbo, pero no sabemos quién es, y para referirnos a ese alguien lo hacemos en plural. Son las únicas impersonales que van en plural. Algo más para dudar de que sean realmente oraciones impersonales, pero bueno. Las usamos en casos como llaman a la puerta, te han enviado flores o te están llamando. Generalmente cuando llaman a la puerta es una sola persona y ni hablar si te están llamando por teléfono. Pero no sabemos quién llama y para avisar a alguien de que está sonando su teléfono le decimos te están llamando, en plural. Aquí está eso de que no se puede delimitar el sujeto y por eso se consideran impersonales, aunque yo no esté muy de acuerdo con este criterio. Luego tenemos las oraciones subordinadas de infinitivo. Estas oraciones impersonales están dentro de otras oraciones, por lo que forman parte de una oración subordinada que depende del verbo de una oración principal. Por ejemplo, me gusta cantar por las mañanas, quiero comer en ese restaurante, odio hacer las maletas o viajar es mi pasión.
Os pongo ahora entre paréntesis en amarillo las oraciones subordinadas delimitadas y ahora vemos a la derecha la función que desempeñan dentro de la oración. Por ejemplo, cantar por las mañanas es una oración impersonal que cumple la función de sujeto en la oración me gusta cantar por las mañanas. Vamos, esto para que sepáis de su existencia, pero ya llegaremos a esto cuando haya que hacer oraciones subordinadas. Y para terminar hemos puesto otros verbos, que es un cajón desastre que ponemos para los verbos que no nos quepan en estos grupos. Generalmente van a ser verbos de percepción de los sentidos como oler o doler. Son verbos que muchas veces van a tener sujeto, pero en casos como huele bien en este hotel o me duele aquí son impersonales. No hay en estas oraciones un sujeto que huela o que duela. Y esto es todo respecto de las oraciones impersonales. Ahora, como siempre, a practicar con ellas para identificarlas bien y que no nos equivoquemos señalando sujetos donde no los haya. Nos vemos en el próximo vídeo.